Hebreos capítulo 7, desde el versículo 1 al versículo 14. Esta es la lectura correspondiente al sermón del día de hoy. Hebreos capítulo 7, versículo 1 al versículo 14. Espero que lo haya encontrado. Dice así entonces la palabra de nuestro Señor. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba a los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Amén. Tome asiento, un texto largo y ciertamente bastante difícil de comprender, ¿cierto? Bastante, podríamos decir, enredado. Por tanto, y en virtud, ¿cierto?, de lo extenso del texto y de la dificultad que esto va a tener explicarlo, le voy a por favor pedir que ponga sus sentidos, ¿cierto?, sus 5 sentidos en atención a el sermón, ¿ya? El sermón de hoy tiene como título Un sacerdocio eterno y perfecto. Como nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto?, a tener una predicación expositiva de los textos y estamos, estamos haciendo una exposición del libro de Hebreos, es necesario que nosotros veamos y recordemos qué es lo que habíamos hablado la semana pasada. La semana pasada habíamos hablado, ¿cierto?, de cómo el autor buscaba alentar a los hermanos y lo hacía apologizando, defendiendo, ¿cierto?, y demostrando con las Escrituras que las promesas de Dios sí se cumplen, ¿cierto? Las promesas, la palabra de Dios es segura y por tanto los creyentes deben estar y sentirse seguros, a pesar de que las circunstancias inmediatas no sean muy favorables. Hay que recordar que Dios es bueno, fiel y sabio. El capítulo 6 que vimos la semana pasada concluye con esta preciosa verdad. Y también concluye diciendo una cosa que también es maravillosa. Presenta a Jesús como un precursor, ¿cierto? Alguien que es nuestra punta de lanza para entrar al cielo. Una primicia. Jesucristo es el explorador, ¿cierto? Y como en su palabra es fiel y dice que Él iba primero al cielo y después nosotros también vamos a ir al cielo, esas palabras son reales y por tanto deben ser de mucho aliento para nosotros. Y concluye el capítulo 6, lo puede ver, diciendo que, o haciendo referencia al autor, a que el sacerdocio de Jesucristo ahora está,
fundamentado por el orden de Melquisedec. Aparece nuevamente en la Escritura este hombre Melquisedec. Es en este contexto entonces que el autor va a seguir hablando todo el capítulo 7 de lo que básicamente viene hablando en el capítulo 6 al final. En otras palabras, en el capítulo 6 sienta verdades respecto de la palabra de Dios, que las promesas de Dios son seguras y que es tanto así que son seguras sus palabras, nuestra entrada al cielo, que pone como garantía a un sumo sacerdote muy alto, muy importante, que es claramente a Melquisedec. Y entonces hoy día vamos a ver qué es lo que está diciendo el autor, cómo él continúa hablando. Y para eso entonces nos vamos a ir al texto. Dice el versículo 1 y 2. Pero este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Nosotros conocemos a Melquisedec por el Antiguo Testamento. Yo creo que la gran mayoría de los cristianos ha escuchado este nombre. A pesar de lo poco que se habla de Melquisedec, porque básicamente aparece en el libro de Génesis y en Hebreos. El autor ahora nos está diciendo algo, ¿cierto?, de este sacerdote. Este Melquisedec, ¿cierto?, es recibido, ¿cierto?, o recibe a Abraham luego de que Abraham haya tenido una batalla. Esto aparece en los relatos de Génesis también. Abraham había tenido una batalla X, ¿cierto? Viene victorioso y cuando viene de vuelta, podríamos decir, se encuentra entonces con Melquisedec. Melquisedec es un sacerdote, ¿cierto? Y Abraham, que es el padre de la fe, un hombre importantísimo para todo hebreo y para todo el que entiende algo de Biblia, podemos comprender que Abraham era alguien muy importante. Pero aquí en esta escena nosotros vamos a rescatar algo, y es que si es que Abraham reconoce a Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo, de alguna u otra manera está reconociendo que Melquisedec espiritualmente es superior a él. Y esto es algo fundamental porque viene a ser parte de todo lo que el autor quiere manifestar, ¿ya? Melquisedec es superior, ¿cierto?, a Abraham. Como segundo dato, el autor nos dice el significado del nombre de Melquisedec. La primera parte del nombre Melqui significa mi rey. Y la segunda parte, Sedec, significa justo. En otras palabras, rey de justicia. ¿Cierto? O mi rey es justo. Por otro lado, también dice que Melquisedec es rey de Salem, que no es otra que Jerusalén. Y Salem significa paz. Por tanto, también Melquisedec es rey de paz. Sin duda, cuando vemos que este sacerdote, ¿cierto?, del Altísimo, es rey de justicia y rey de paz, inmediatamente nosotros nos vamos a relacionar con Jesucristo. Porque para nosotros entendemos que Jesucristo es rey de justicia y rey de paz, ¿cierto? Pero sigamos viendo lo que dice el autor respecto de Melquisedec. Versículo 3. Dice que este Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Los datos que está diciendo aquí el autor, hermanos, son y han sido vistos de muchas maneras y ha traído algunas diferencias respecto a cómo se observan estos pasajes y que claramente tienen relación con cómo vemos a Melquisedec. El autor nos dice que Melquisedec no tiene ni padre ni madre y que por ende no tiene ninguna genealogía que seguir, a diferencia de lo que sucede con el sacerdocio de Leví. El sacerdocio, ¿cierto?, de Leví estaba condicionado por la sangre, ¿cierto?, por el linaje. Las personas que pertenecían, los levitas, tenían que ser de la tribu, valga la redundancia, de Leví. Tenía que ser de sangre. Pero aquí Melquisedec no tiene genealogía. Dice que no tiene no tiene principio de días ni fin de vida, sino que es hecho semejante al Hijo de Dios. Es por estas palabras que algunos
y entre los cuales yo me cuento, creemos que Melquisedec no es otro que Cristo mismo, una cristofanía, ¿cierto? Que de alguna manera Melquisedec se presenta, ¿cierto?, a Abraham de modo epifánico, ¿cierto? Una cristofanía, un encuentro, una aparición de Cristo previa a su encarnación. Ahora, independientemente de las posturas al respecto de quién es Melquisedec, ¿cierto? Si es que efectivamente está diciendo que es Jesucristo mismo, nos debe quedar claro algo respecto de Melquisedec. Y es una particularidad respecto de su oficio. Dice, y lo que quiere dar a entender el autor, es que el sacerdocio de Melquisedec, su oficio sacerdotal, es eterno. Y no es por linaje, no es el de la línea de Leví, no es un sacerdocio levítico, sino que es un sacerdocio diferente, un sacerdocio eterno. Y aquí nosotros vamos a poder comprender que estamos hablando de dos sacerdocios. Vamos a ver dos sacerdocios en la Biblia. Uno en el orden de Leví y otro sacerdocio en el orden de Melquisedec. El del orden de Leví es de la genealogía de Leví, los hijos de Leví, los nietos de Leví, los bisnietos de Leví y toda la tribu de Leví. Pero por otro lado vemos a Melquisedec ejerciendo un sacerdocio eterno. Y hay una diferencia. Esta es la verdad entonces que el autor viene a recalcar para seguir de alguna manera defendiendo. Lo que está haciendo el autor, hermanos, es en todo este texto presentar a Melquisedec como alguien sumamente importante. Está haciendo una exaltación de Melquisedec. Versículo 4, entonces dice: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. El autor, como le hemos repetido, está tratando de darle a entender a los hebreos la importancia, ¿cierto?, de Melquisedec, la grandeza de Melquisedec. Consideren, hermanos, que este hombre era tan grande, pero tan grande, que recibió diezmos de Abraham, siendo que en la mente del hebreo, sobre todo del primer siglo, y bueno, cualquier hebreo, Abraham, ¿cierto?, es el patriarca, amigo de Dios, ¿cierto?, el padre de la fe, el padre de la nación de Israel. Por tanto, este Abraham, para cualquier hebreo y para cualquier persona, se entiende que es alguien muy, pero muy importante. No cualquiera se dice amigo de Dios, ¿cierto? Este hombre era una autoridad espiritual, alguien sumamente importante. Pero, lo que está diciendo el autor, pero consideren que Melquisedec está por encima de él. ¿Y por qué está por encima de él? Porque Abraham mismo lo reconoce como un sacerdote del Altísimo. De alguna manera, lo reconoce como una autoridad espiritual. Por tanto, si Abraham es importante, ¿cuánto más importante es Melquisedec? Más importante. De alguna manera, Abraham le rindió tributo a Melquisedec. ¿Por qué? Porque lo entendía mayor, ¿cierto? Ahora, el autor va entonces a seguir apologizando de lo mismo. Por eso son tantos versículos que hablan de lo mismo. Se busca levantar, exaltar el nombre de Melquisedec. Versículos 5, 6 y 7 dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es confuso lo que está diciendo. La ley, ¿cierto?, de Moisés demanda, ¿cierto?, dice el escritor, que los sacerdotes, la tribu de Leví, recordemos que de las 12 tribus de Israel, había una tribu en particular, ¿cierto?, que no tenía tierras, pero tenía una posición de alguna manera privilegiada dentro de toda la nación de Israel. Estos eran los levitas, todos los hijos de Leví, ¿cierto? Y estos hombres, que eran el linaje sacerdotal también, entonces viene a recaudar los diezmos
de la nación de Israel. Era un privilegio. La nación de Israel de alguna manera trabajaba para solventar y para sustentar a los levitas, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Ahora bien, lo que está diciendo es que si bien esta es una posición elevada dentro de la nación de Israel, mucho más elevado es Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es padre no solamente de Leví, sino que de toda la nación de Israel. Y por tanto, Abraham es mayor y bendice a Leví porque básicamente Leví es su bisnieto, ¿cierto? Pero por otro lado, y esto tiene que ver todo con tratar de exaltar, ¿cierto?, la importancia de Melquisedec, está haciendo un razonamiento lógico. Si Israel es importante, la nación de Israel es importante, ¿ellos lo entendían así? Sí. Dentro de la nación de Israel, ¿la tribu de Leví era importante más aún? Sí. ¿Privilegiada? Sí. ¿Y dentro de la tribu de Leví, acaso no es más importante Abraham? Sí. ¿Pero acaso no es más importante que Abraham Melquisedec? Sí. Wow, entonces conforme nosotros vamos viendo cómo él, de alguna manera, trata de enseñar la importancia de Melquisedec, nosotros vamos viendo, mira, se habla poco de Melquisedec en la Escritura, pero realmente es alguien sumamente importante. Quizás nosotros mismos nunca meditamos en la importancia de Melquisedec. Sí, Melquisedec, todo puede ser una cristofanía, pero no nos hemos dado cuenta, bajo ningún punto de vista, la importancia de Melquisedec y sobre todo de su oficio, de su sacerdocio. Porque eso tiene que ver, y en concordancia con lo que vimos la semana pasada, esto tiene que ver con nuestra seguridad de salvación. ¿Cierto? Entonces, por eso concluye el autor diciendo, miren, sin lugar a dudas, el menor es bendecido por el mayor. Volvemos a lo mismo. El más grande de todos bendice a Abraham. Melquisedec bendice a Abraham, que es menor. Abraham bendice a Leví, que es menor. Y de alguna manera, ya con esto nos da a entender que Melquisedec es total y absolutamente grande, importante. Recordemos que todo esto lo está haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando tanto de Melquisedec? Porque concluye el capítulo 6 diciendo que nosotros tenemos un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Jesucristo. ¿Cierto? Este es el razonamiento circundante a lo que está hablando. Versículos 8, 9 y 10. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, por cuanto aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si ustedes se fijan y empiezan a leer el texto con ese entendimiento de lo que hemos visto anteriormente, se van a dar cuenta de que está redundando en lo mismo. Si quisiéramos parafrasear quizás estas confusas palabras del versículo 8, podríamos decirlo así. La tribu de Leví, que recibía los diezmos del pueblo, estaba conformada por hombres mortales, hombres que de alguna manera morirían, ¿cierto? Eso es una cosa obvia. Pero en comparación a Leví, que recibía los diezmos de toda la nación, y que Leví era y estaba conformada por hombres mortales, si nosotros lo ponemos en comparación con Melquisedec, de Melquisedec se da testimonio de que vive, porque no tuvo ni principio ni fin de días, que es eterno. Por tanto, ¿es comparable el sacerdocio de Leví con el sacerdocio de Melquisedec? Bajo ningún punto de vista. El sacerdocio de Melquisedec es mucho más alto. Para explicar entonces la grandeza de Melquisedec y su oficio sacerdotal, es lo que hace el autor es ponerlo en comparación con el sacerdocio de Leví. Sacerdocio de Leví, sacerdocio de Melquisedec, palabras que redundan mucho y que quizás para los que nunca han escuchado estos términos son muy confusos. Pero de alguna manera cuando entiende algo ya de esto se da cuenta de que sí, es fácil comprenderlo. Todas las palabras del autor, hermanos, redundan en lo mismo. Poner a Melquisedec en una posición totalmente inalcanzable, alta, sublime y por encima de todo lo demás que nosotros podamos conocer dentro de la narrativa, ¿cierto?, de la Biblia. Podemos pensar, ¿Melquisedec entonces es más grande que David?
Sí. ¿O acaso Abraham no era más grande que David? Sí, es más grande. De hecho, lo que está tratando de decir el autor es que Melquisedec, su sacerdocio, es tan grande, ¿cierto? Y nosotros tenemos que relacionarlo de manera tal con Jesucristo mismo. Porque la aparición de Melquisedec, de alguna manera, tiene una intención en la Escritura, desde el principio de la Escritura, de apuntar derechamente a uno de los oficios más importantes de Cristo, el sacerdocio, ¿cierto? Versículo 11. Si pues, empieza a decir el autor, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fue llamado según el orden de Aarón? Quizás también para parafrasear y que se entienda mejor esta pregunta, la pregunta que hace, ¿qué necesidad habría de que aún se levantase otro sacerdote? Podríamos decirlo de manera simple. Si el sacerdocio de Leví era perfecto, ¿cierto? Si el sacerdocio de Leví era perfecto, y más aún fue dado junto con la ley, si era perfecto, ¿por qué tenía que venir otro? En otras palabras, si lo llevamos un ejemplo básico, ¿cierto? Y quizás muy doméstico. Si usted tiene una llave de mano, ¿cierto? Y esa llave de mano funciona perfectamente bien, ¿por qué habría que cambiarla? Pero lo que por ende está dando a entender el autor es que el sacerdocio de Leví era un sacerdocio imperfecto. El sacerdocio de Leví no puede darle salvación al hombre. Por más que interceda, no le va a dar salvación al hombre. El sacerdocio de Leví, más aún, termina en el año 70, con la destrucción del templo. Cuando Jesucristo muere, se instaura, ¿cierto?, el nuevo sacerdocio de Jesucristo. Y de alguna manera los dos sacerdocios compartieron una cantidad de años de vida, ¿cierto? El sacerdocio levítico con el sacerdocio de Jesús por el orden de Melquisedec. Pero el sacerdocio de Leví duró hasta la destrucción de Jerusalén. El sacerdocio de Leví había servido a la nación de Israel desde el Éxodo hasta los tiempos de Jesús, muchos años. Pero el mismo escritor de la carta a los hebreos está hablando y quiere enfatizar la imperfección de este sacerdocio, y lo va a decir más adelante. Dice, porque la sangre de machos cabríos y becerros y las cenizas de becerros rociadas a los que estaban ceremonialmente contaminados santifican al pueblo y lo limpian solamente por fuera. Pero el sacerdocio de Leví no iba a limpiar a nadie por dentro. Esa es la verdad de las cosas. El sacerdocio de Leví era imperfecto, hermanos, y por tanto tenía que ser reemplazado. Los sacerdotes no podían limpiar el alma pecadora, solamente limpiaban las manchas de momento. Los sacerdotes del Antiguo Testamento no podían, ¿cierto?, quitar el peso de la culpa. Las personas, y sobre todo Israel, se había acostumbrado, ¿cierto?, a este sistema religioso de vivir, hacer maldad y después matar a un animal para sentir su conciencia alivianada, pero bajo ningún punto de vista iba a sentirse el alma alivianada con esto. Esto tiene mucho que ver un poco con la venta de indulgencia, ¿cierto?, del tiempo de la Reforma. A la gente no le importaba, no sentía el peso del pecado, pero sí no quería pagar la culpa. Y por tanto, cuando la iglesia romana vendía el perdón de los pecados, ellos pagaban. Era exactamente lo mismo. De hecho, era tal la vileza de algunos que preguntaban, oye, pero si yo mato a alguien, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va a costar el perdón divino por matar a alguien? El pensamiento de los israelitas era exactamente el mismo, bajo el sacerdocio levítico. Hagamos esto otro, total, voy a llevar un animal para el sacrificio y mis culpas van a ser lavadas. Era totalmente imperfecto, porque era por fuera. El mismo autor dice respecto de la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo solamente limpiará nuestras conciencias de los hechos que nos llevan a la muerte. Eso es realmente importante.
Era necesario, por tanto, que se levantara otro sacerdocio que no fuera el sacerdocio levítico, un sacerdocio perfecto y eterno, como lo habíamos dicho en el título del sermón. Ese sacerdocio es el sacerdocio por el orden de Melquisedec. El autor hace referencia, ¿cierto?, a que este fracasado sacerdocio levítico fue dado juntamente con la ley y por tanto se entiende o se subentiende que ese sacerdocio levítico está muy de la mano, ¿cierto?, con la ley de Moisés. Cualquiera que intentara, ¿cierto?, cambiar el sacerdocio levítico podría ser acusado de querer cambiar la ley de Moisés. ¿Y qué pasaba con alguien que quería cambiar la ley de Moisés? ¿Qué pasaba con alguien que de alguna manera hablara incluso contra la ley de Moisés? Era inmediatamente condenado a muerte. De hecho, esa fue una de las acusaciones que utilizaron para matar al primer mártir, ¿cierto?, de la iglesia, a Esteban. Lo acusaron de estar levantando testimonio contra la ley de Moisés. Era gravísimo, ¿cierto? Es por eso que el autor escribe en el versículo 12, porque cambiando el sacerdocio es necesario que haya también cambio de la ley. Sabemos, y como dato ya tenemos, que el sacerdocio levítico era incapaz, ¿cierto?, de obtener la salvación de los hombres y la perfección. Era totalmente imperfecto. Ahora, por otro lado, nos enseña que un cambio en el sacerdocio debe ser acompañado por un cambio de la ley. Y para comprender quizás las palabras del autor deberíamos transportarnos y quizás meternos en la mente de un judío, un hebreo del primer siglo. La ley de Dios tenía una validez eterna y absoluta para cualquier judío. La ley no puede ser abrogada. De hecho, es tanto así que Jesús mismo dijo, en sus propias palabras, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Eso es lo que está diciendo Jesucristo mismo. Era algo, digamos, impensado cambiar la ley. Y claramente había un muy poco entendimiento de la ley. De hecho, los mismos religiosos judíos del primer siglo no entendían nada de la ley de Dios. Por más que habían rabinos durante toda la historia que habían de alguna manera interpretado la ley, ¿cierto? Pero básicamente lo que habían hecho era de alguna manera tergiversar todas las palabras de Dios. Jesús cumplió a la perfección la ley. Vivió perfectamente. Y pagó sin tener que pagar nada, porque él no tenía que pagar nada. Y con el nuevo sacerdocio que trajo Cristo, fíjense que también hubo un cambio de ley. Y vamos a ordenar estos pensamientos para que no se confundan. El apóstol Pablo lo va a decir así. Yo voy a decir, y quizás voy a citar las mismas palabras del apóstol Pablo en Romanos 3, para tratar de explicar esto. Romanos 3, versículo 19 al 28 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ¿cierto? Ya que por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿cierto? Pero fíjense lo que dice ahora. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esta justicia de Dios, que sabemos que es Jesucristo, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley, ¿cierto?, de Moisés nunca ha cambiado y nunca va a cambiar en un sentido.
siempre fue hecha y siempre se ha mantenido con la intención, cuando hablamos de la ley moral, con la intención de condenar al hombre. Y bajo esa ley, que también es, podríamos decirle, imperfecta para salvar, porque es para condenar, nadie se iba a salvar. Pero juntamente con este sacerdocio perfecto viene una ley perfecta, que iba a ser capaz de salvar al hombre. Por tanto, esto puede ser visto de dos maneras. Primero, la ley de Moisés nunca va a cambiar. Pero por otro lado, vino otra ley, que es la ley de la fe. Nosotros no somos salvos, como dice el apóstol Pablo, por las obras. Porque por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado. Así dice el apóstol Pablo concluyendo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Porque ahora está la ley de la fe. ¿Cierto? Entonces, en un sentido, la ley de Moisés no cambia, nunca cambiará, porque siempre condenará al hombre. Pero por otro lado, sí hay un cambio de fe, o sea, hay un cambio de ley en el sentido de que ahora somos salvos por la ley de la fe. Esto es una explicación preciosa respecto de Pablo, que tiene que ver con lo que está hablando también el autor de los Hebreos. Si cambia el sacerdocio, cambia la ley. El sacerdocio levítico y la ley de Moisés no salvaría absolutamente a nadie. Ahora bien, eso cuando hablamos de la ley moral. Pero también esto tiene otro alcance, que tiene que ver también con la ley de Moisés y ya con la ley ceremonial. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés, hermanos, establecía que solamente las personas que venían desde el linaje de Leví podían ser sacerdotes, ¿cierto? Nadie podía ser sacerdote si no venía como descendiente de Leví. Aarón, ¿cierto?, que fue el primer sumo sacerdote, venía de la tribu de Leví. Moisés venía de la tribu de Leví. Todos ellos eran levitas. De ahí viene la palabra levita, ¿cierto? Hoy día lamentablemente la gente quiere ser levita porque piensa que los levitas son los que cantan, los que están en los coros. Pero no. Los levitas son los que vienen de la tribu de Leví. Y si usted no viene de la tribu de Leví, es imposible que sea levita, ¿ya? Como claramente nadie bajo la ley de Moisés podía ejercer, ¿cierto?, un sacerdocio levítico si es que no venía de la tribu de Leví, aquí también vamos a ver algo. Y es que Jesucristo, en ese sentido, no es que haya roto la ley bajo ningún punto de vista, sino que claramente no se podía entender cómo un sumo sacerdote, o el sumo sacerdote por excelencia, no viniera de esa misma línea de sangre. Y es por eso lo que dice el autor en el versículo 13 y 14. Y aquel de quien se dice esto, Jesucristo, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Los hebreos, hermanos, no habían tenido ningún problema con la enseñanza mesiánica respecto a su reinado. Todos sabían que el Mesías sería rey. ¿Por qué todos sabían que Jesucristo sería rey? Porque venía del linaje de David, un linaje real. Nadie entonces tenía objeción. El Mesías venía a ser rey. Y es tanto así que todos esperaban un rey, ¿cierto? A un rey, digamos, físico o terrenal. Ciertamente es el rey, pero era un rey espiritual. Nadie tenía problemas con el oficio de rey de Dios, de Jesucristo. Pero, ¿Jesucristo sacerdote? Otro de los oficios de Cristo. ¿Sacerdote Jesucristo? No. Si un sacerdote tiene que venir de la ley de Leví, o sea, de la familia de Leví, de la sangre de Leví. Pero Jesucristo no puede ser sacerdote si él es de la tribu de Judá. Por eso el autor dice que de la tribu de Judá nadie sirvió en el altar. Y más aún, Moisés nunca dijo nada de esto. Moisés efectivamente nunca dijo nada del sacerdocio de Jesús. Y nunca nadie en la historia de Israel, ningún judío de la tribu de Judá, ¿cierto?, se había metido a servir en el altar. Nosotros vemos en los textos del Antiguo Testamento cómo un montón de personas que fueron a servir al altar fueron consumidas por la ira de Dios, por la santidad de Dios. El rey Usías, por ejemplo, fue de alguna manera castigado, le dio lepra.
Porque hay personas que no tenían nada que hacer ahí. Y un judío, alguien de la tribu de Judá, que se fuera a meter al templo a servir el altar, muy probablemente hubiera sido consumido. Por tanto, en la mente del hebreo, era imposible que un judío fuera sacerdote. Pero, y es aquí lo que está diciendo el autor, pero el sacerdocio de Jesucristo no es un sacerdocio imperfecto. Y esta es la clave de todo. No es un sacerdocio imperfecto como el sacerdocio de Leví. No. Era otro sacerdocio. Un sacerdocio mucho más importante. Si ustedes se fijan, lo que está haciendo el autor es redundar todo en la importancia del sacerdocio de Cristo en virtud de lo que habíamos hablado al terminar el capítulo 6. La obra del sacerdote de Jesucristo es perfecta y eterna. Y por tanto podemos confiar en ella. Él es nuestro intercesor. Él es nuestro mediador. Él es el que presenta sacrificios. Se presentó a sí mismo para hacernos entrar al cielo. Él como punta de lanza, como explorador, ya hizo toda la obra. Incluso cumplió todos los oficios necesarios. El de sacerdocio, de forma eterna. Por tanto, hermanos, crean y tengan la certeza de que entraremos al cielo con el Señor. Porque el sacerdocio de Cristo no falla. Y no se contradice en la Escritura, sino que es superior. Y los que escuchan estas palabras de una enseñanza hebrea tenían que comprender que Jesucristo era su sacerdote también, pero no bajo el orden de Leví, no imperfecto, sino que un sacerdocio perfecto por el orden de Melquisedec. Amén. A modo de conclusión final de este sermón, el autor de esta carta ha manifestado una gran preocupación por la vida espiritual de los hermanos hebreos. Las persecuciones y tentaciones que estos hermanos estaban teniendo para abandonar la fe realmente eran importantes. Por eso el autor ataca el problema de fondo en vez de ir a la forma. El fondo del problema de los hermanos hebreos, y no solamente de los hermanos hebreos, sino que también de nosotros, es la falta de entendimiento respecto de las verdades bíblicas fundamentales. Es normal ver una muy baja consideración de la verdad del Evangelio, de la grandeza de Cristo, de la obra de Cristo, del amor de Cristo, de la perfección de las Escrituras, del poder de Dios en las personas que se apartan de la fe. En otras palabras, las personas que se apartan de la fe en el 99,9% tienen una muy baja consideración y apreciación de todas las verdades fundamentales bíblicas. Y es aquí donde el autor está haciendo un ataque profundo en cuanto al conocimiento de la obra de Jesucristo. En este caso está presentando la necesidad de un sacerdocio perfecto y eterno, diferente totalmente al que ellos como hebreos estaban acostumbrados. Un sacerdocio que no acaba en hombres mortales y que es incapaz de salvar a los hombres y que por tanto es momentáneo, sino que uno que debía ser perfecto, no como el de según de la orden de Leví, sino que según el orden de Melquisedec. Un sacerdocio que da seguridad al que cree y confianza en que ese sacerdote realmente es el puente para con Dios. Porque finalmente, entender esto es saber que tenemos un puente seguro para entrar a la presencia de Dios. El autor con estas palabras, hermanos, busca alimentar el corazón de los creyentes con verdades preciosas y profundas que deben ser de aliento y fortaleza en cualquier momento de dificultad. Y que por tanto para nosotros, hermanos, también tienen que ser de vital alimento y fortaleza en momentos de debilidad. Amén. Vamos a ver.